Esta noche les vamos a hablar de las tertulias literarias en tierras de Isabel la Católica. El motivo es porque este viernes, en 5 días, hay una nueva jornada, y en este caso dedicada pues, a los pueblos vaciados, esos pueblos vacíos de gente, pero que están llenos de poesía. Si hablamos de las tertulias, hablamos de los coordinadores, Mariano García Pásaro, José María Lara, y la persona que siempre nos acompaña, Alfonso Hernández. Buenas noches. Muy buenas noches. Estamos hablando de una contradicción. Pueblos vacíos, pero llenos de poesía, ¿no? Claro, es que asociamos la palabra vacío como si estuviera, un eco tremendo y no existiera nada. Mientras haya una persona, ese pueblo no está vacío, eso en particular. Y luego después tenemos que reconocer, y además creo que de las tertulias tenemos que reivindicar los sentimientos, las emociones, la poesía, en una palabra, que son los poetas los que nos pueden transmitir esto. Bueno, pues todo un vivir que han tenido los pueblos, que han vivido, que viven y que vivirán, que pueden, es decir, tenemos un patrimonio, tenemos una cultura, tenemos unas tradiciones, tenemos unas costumbres, tenemos un montón de cosas arraigadas en los pueblos, porque, bueno, decía un amigo mío que claro que las ciudades no nacieron de la noche a la mañana, las grandes ciudades nacieron de los pueblos, de un pueblo pequeño se hizo una ciudad grande. Bueno, ahí están, y hay que ese homenaje del poeta rural del mundo, donde está agarrado a una filosofía de vida muy determinada. Bueno, pues yo creo que nuestros tertulianos nos van a plasmar concretamente este viernes todas esas emociones vividas, recogidas por los sentimientos, y nada mejor que transmitirlo a través de la poesía. La poesía es la palabra. Yo, Alfonso, me quedo con una frase que antes has dicho, que en un pueblo donde haya solamente una persona, ya es un pueblo con vida, ya no es un pueblo vacío, ¿no? Evidentemente, claro. Pero fíjate que si no somos capaces de transmitir todas esas emociones a partir de ese hombre que queda, ese sí que es un pueblo que está muerto. Si se cierran las escuelas, si no hay consultorio, si no tocan las campanas, es decir, todo esto lo recoge esa emoción y ese sentimiento de esa persona que ha escrito, que ha recogido, que ha transmitido con una emoción determinada, y nada mejor que resaltarlo a través de los poetas, que pueden transmitirlo de una forma determinada, que están libres ¿cómo te diría yo?, de ideologías y de cosas de esas. Es decir, cómo se nota, o sea, alguien me puede explicar y nos puede explicar cómo es un atardecer en una gran ciudad. No se ve. Sin embargo, un atardecer o un amanecer en un pueblo es algo maravilloso. Es algo maravilloso, pero claro, estamos acostumbrados de que las leyes que nos marcan, pues evidentemente son las mismas para las grandes ciudades que para los pueblos. Y señores de los que nos gobiernan, escúchennos, no puede ser, es imposible. No lo entienden porque no viven en los pueblos, porque los han abandonado, y que realmente dicen que están abandonados. Es decir, no puede servir la misma ley en una gran ciudad a un pueblo. En un pueblo se cuida la naturaleza, se cuida la convivencia, se cuida la cercanía, la cultura, la gastronomía, el patrimonio. Todo eso lo tenemos. Todavía tenemos ahí bien las torres de los pueblos, y llevan siglos, y sin embargo se nos caen algunas casas o algunos puentes que no pueden pasar trenes. O sea que eso es algo real. Yo creo que este es el momento de que los tertulianos puedan, pues no sé, rebuscar un poco dentro de todos nuestros papeles, encontrar siempre un poema dedicado a nuestros pueblos. Es curioso porque hace muchísimos años yo tengo pues bastante afinidad, amistad con Toño y con Félix. Claro. Con Félix, que en paz descanse. Que en paz descanse, sí. Candeal. Yo recuerdo haber ido por algunos pueblos, y de esos pueblos después se han hecho grandes canciones, se han versionado canciones, o sea que el propio pueblo, ¿no? Claro. Estaba ahí la historia de una canción y vivencias. Ellos, junto con Mariano, han recorrido pues todo el folclore, todo un montón de cosas que realmente, bueno, pues ahí están recopiladas gracias a ellos, ¿no? Pues esas rimas, esos cantares, todo ese tipo de cosas que el pueblo le ha ido perdiendo, que se ha ido perdiendo por la gente. Es decir, yo creo que tenemos que ahondar un poco en todo esto. Si no tenemos, bueno, si tenemos que adaptarnos a los nuevos servicios, a las nuevas tecnologías, que tienen que hacer un esfuerzo que es grande, por lo menos rescatemos donde está el pozo de la historia,
de la cultura, de nuestra gente mayor, de gente que realmente, es decir, gracias a ellos somos, es decir, nos han parido, nos han hecho familia, nos han hecho vecinos, nos han hecho cultura, es decir, y son ellos los que realmente se han sacrificado en la casa, en la agricultura, en la ganadería, en la gastronomía, criando y criando hijos, dándonos todo lo que podían para estudiar, para viajar. Eso está todo recogido en la cultura, en el acervo cultural de los pueblos. Nos comentaban los propios vecinos, ¿no?, que esto iba pasando de generación en generación, de padres a hijos. Pero yo creo que hay un momento ya en el que, por la situación que estamos viviendo ahora mismo, como que a lo mejor ya a los hijos ya no se les le transmite y se pierde. Y yo creo que estáis vosotros ahora mismo con estas tertulias para recuperar una parte. Claro, es que esa es la desvinculación. Evidentemente los hijos y los nietos han salido, han estudiado, han viajado, ya tienen otra forma de ser y de pensar, y eso es evidente y esto está. Pero también es verdad que en la historia de la humanidad y la historia de la industria, del comercio, siempre hay unas frases ahí terribles. La primera generación lo crea, la segunda lo consolida y la tercera se lo carga. Lo vemos en comercios, en negocios, en industrias, donde realmente es así. Mira, la persona y el núcleo familiar, cuando se empeña, cuando se hipoteca, lucha para defender todo eso que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Muchas veces, ¿no?, cuando te lo encuentras hecho, ya parece que no tiene esfuerzo, ¿no? Pero sí, tenemos que ahondar un poco en el sentimiento de la emoción de la persona, porque los pueblos están hechos de personas. Las personas, lo que hablábamos desde un principio, mientras hay una persona, hay respiración, hay vivencia, hay algo determinado. Llegará un momento que se perderán, por supuesto que llegará un momento, no nos cabe la menor duda, pero ya que la pirámide está invertida y de que cada vez nos hacemos más mayor y por ley natural vamos desapareciendo, tenemos que potenciar, es decir, esa sabiduría a la juventud que viene, poca, escasa, porque se le protege poco, pero lo pongo que tengamos, que aportemos un poco para que realmente, aunque estén en cualquier ciudad del mundo, que sepan que han nacido de una generación luchadora, de un pueblo que ha vivido de una forma determinada, y que gracias a ellos estamos aquí. Esta es la realidad. Seguramente, Alfonso, que habrá espectadores de Medina, de la comarca, a través de YouTube, de nuestro canal oficial de YouTube, que digan, bueno, ¿y qué ganas tienen de remover el pasado, ¿no? Porque siempre se ha pensado, y sobre todo la gente más joven, ¿no? Cuando ven a unas personas ya que tienen como nosotros ya pues unos años, ¿no?, dirán, qué ganas de revolver y mover el pasado, volver atrás a esos versos de hace unos cuantos años de los pueblos, ¿no? Bueno, pero es que yo creo que esto hay que seguir. Hay dos conceptos. Yo digo muchas veces que recordar es volver a vivir, eso por un lado, y evidentemente eso nos da una sensación de que estamos vivos y que podemos transmitir cosas. Bueno, la historia, yo creo que en una época en la que estamos viviendo acelerados de una forma terrible, donde la velocidad del mundo va tan deprisa, tenemos que pararnos un poco y saber un poco de dónde venimos y a dónde vamos. Es decir, y esa es una realidad que estamos viviendo en estos momentos. Ese concepto se está perdiendo. Se están perdiendo las humanidades, la filosofía, nuestro idioma, es decir, un montón de conceptos que no nos damos importancia, pero todo eso va calando. Y entonces todo eso no es que tengamos que volver al pasado, ni mucho menos, es que es nuestro pasado, es que es nuestro orgullo, es que es nuestro patrimonio, es que es nuestras vivencias. Se puede decir de poesía, se puede decir en un relato, se puede decir en un vídeo, se puede decir en un reportaje, como quieras, pero realmente somos el resultado de un pasado, yo diría que casi glorioso, porque si hablamos de nuestro Medina, pues hablamos exactamente igual. Es decir, se nos llena la boca con nuestra Medina, con nuestras ferias. Estamos hablando del siglo XIV, XV, estamos hablando, es decir, rememorando cada día una historia que hicieron nuestros antepasados. Es decir, bueno, de todo aquello que hicieron, seamos capaces, yo digo, y siempre a través de la poesía, que es donde emociona, porque transmite sentimientos, bueno, pues ese ratito que podemos dedicar a todo esto, una serie de personas en una tertulia, pues creo que nos hace revivir un tiempo pasado. Bueno, nunca fue mejor o peor, fue un pasado. Pero ahí está. ¿Tú te imaginas, Alfonso, para estas personas que a lo mejor pueden decir que estamos reviviendo el pasado, dentro de 400 o 500 años,
la Jota de los Novillos por ejemplo, de Medina, que se perdiese. Porque a mí me gustaría que dentro de 400 años haya algunas personas como los integrantes de las tertulias que en su momento, en el año 2500, pues recuperen la Jota de los Novillos, porque se cantaba en Medina del Campo, porque es nuestra historia y forma parte de los medinenses, ¿no? Y además, por poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y además nos tenemos que dar cuenta, hablando de la Jota, cuando se baila y se toca la Jota, a mí me encanta mirar a la gente a la cara. Es decir, se llenan de emoción. ¿Por qué? Rememorando una serie de pasados y de historias que les está afectando emocionalmente. Entonces, es un momento histórico en el que lo está viviendo, la que lo vive, la que lo baila, la que lo comparte, la que se agarra, la música. La música, no podemos olvidar que es el lenguaje universal, donde nos unimos todos. La música, el lenguaje, podemos tener distintas lenguas y hay que hacer un esfuerzo para entenderlo y para conocerlo, y eso requiere cultura, dedicación. Pero es que la música es universal, la música es el lenguaje que nos podemos entender todos. Había un catalán que decía, un dicho, ¿no? Dice: todos los hombres y mujeres del mundo, vengan de donde vengan, conocen el lenguaje de la música. No te quepa la menor duda. Con Pau Casal. Pau Casal, nada menos y nada más. Pues digo un catalán porque nada menos por delante, y nada ¿no? más, claro. Pues ahí lo tienes. Pues es un gran hombre donde realmente, bueno, es decir, sus dichos, sus historias, sus culturas, su música, nos lo ha transmitiendo. Eso es lo que tenemos. Es decir, mientras estemos vivos y seamos capaces de reconocer todos estos, quiere decir que esos pueblos seguirán vivos. Con 1, con 2, con 20, con 40, con 150. Eso es lo que tenemos, es decir, algo positivo. Y además podemos transmitir leyes, normas, historias, que todo eso realmente queda ahí escrito. Y bueno, hay una frase que decía que las leyes son a veces como las... Es una palabra que a lo mejor no me gusta, como las salchichas, que están muy buenas, pero no sabemos cómo se hacen muchas veces, ¿no? Bueno, es decir, ahí estamos. Es decir, yo entiendo que los pueblos necesitan un trato especial, unas leyes especiales, una forma de tratar la cultura, las necesidades que tenemos, distintas a las capitales. Y eso lo tenemos que reivindicar todos desde los pueblos, desde las asociaciones civiles, y darnos cuenta de que una casa caída en una calle, en mi calle, no tiene ninguna importancia con una calle caída, o sea, una casa caída en la Gran Vía de Madrid. Pues que precisamente lo que estás comentando ahora mismo, a mí me lo decían varias personas de los pueblos cuando estamos en la pandemia. Y dicen, hombre, es que no tiene nada que ver la pandemia en un pueblo que la pandemia en Madrid. Porque yo abro la puerta de mi casa y a los 10 metros estoy en pleno campo. Respiro. Pero claro, tú abres la puerta en el centro de la Gran Vía y a ver qué haces. Entonces, tienes que poner la mascarilla. Y dicen, es que no pueden regir hay algunas cuestiones para los pueblos que para las ciudades. Y esta era una casa, y me lo ponían el ejemplo de la mascarilla, vamos, de lo que era la pandemia, era verdad. Y en la realidad, es decir, vamos a ver, los ecologistas, todos estos medios, ¿quién defiende al campo? El agricultor, el cazador, el que está en el medio ambiente permanentemente, que conocen, hablamos cuando hacíamos al principio, un amanecer es una maravilla, es algo en la ciudad, es una sirena, es un ruido, es un despertador, pero sin embargo aquí estás viendo cómo la naturaleza empieza a crecer desde por la mañana, ahora con heladas, después con la escarcha, después con el brote de la primavera, con un montón de cosas. Es decir, estamos en plena naturaleza, cómo canta el gallo, cómo cacarean las gallinas, es decir, los pájaros, cómo empiezan, cuando llegan las golondrinas, todo esto en la ciudad no existe. Pero, ¿tú entiendes, Alfonso, que hay algunas personas, y muchas por cierto, que no lo cambiarían? No cambiarían la ciudad por el pueblo, Estoy convencido. Están habituados a la vida esa, del estrés, del no ver el sol, de no ver la vida, lo que es el campo, que no lo cambiarían. Es que vienen a un pueblo y se aburren, claro, porque les falta ese estrés que no tienen, ¿no? Bueno, yo creo, y además creo que, vamos, muchos de nuestros telespectadores conocen un poco mi historia. Yo he vivido 40 años en una gran ciudad y viajando por el mundo, y soy feliz viviendo en un pueblo como Pozaldez, no lo cambiaría por nada. Quiero decir, claro, lo que yo hago en el pueblo no lo podía hacer en la ciudad. Yo tenía una industria, yo tenía una empresa, y está en un sitio. Bueno, pues es lo mismo en un pueblo con un polígono. Es decir,
hay una actividad industrial, comercial, de relaciones sociales y tal, en una gran ciudad que requiere una serie de mecanismos de transporte, de comunicación y tal, y en los pueblos tenemos otra. ¿Cuál tenemos otra? Pues el abrir la puerta y encontrarte con el vecino, hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso no lo puedes encontrar ni en el ascensor de una comunidad de vecinos en una gran ciudad. Hola, buenos días, y además si hablan del tiempo es una casualidad. Eso, por ejemplo. O fíjate qué día hace, pues ha helado, pues ha llovido, pues han caído 18 litros porque lo he visto en el este que tengo en el corral. He visto que esta mañana estaban cantando las gallinas antes de tal, voy a sacar los huevos. Es decir, todo este mundo que está arraigado de una forma tremenda, bueno, entienden que está ahí la ciudad, porque hay que llegar a la ciudad, a la cabecera de comarca, para hacer una serie de cosas, pero son felices en los pueblos. Y están matando esas ilusiones, y eso porque les están inutilizando. ¿Por qué? Porque las herramientas que vienen, pues evidentemente, unos se quieren incorporar y otros no. Y entonces habrá que enseñar de esta forma determinada lo más simple posible para que llegar y acercar a todo esto. Pero vuelvo a lo mismo. La emoción y el sentimiento no están en los móviles, ni están en las internets, ni están en el Facebook, está en el interior, en el sentimiento. Y eso es lo que hay que transmitir. Y nosotros, bueno, desde las tertulias, que Dios nos dé salud para poder irlas haciendo, ir transmitiendo sentimientos y emociones, hoy de nuestras costumbres, mañana pueden ser de la Semana Santa y pasado mañana pues puede ser de la primavera, no lo sé. A mí me parece un tema interesante. Ven ustedes, como estamos tratando aquí el tema de los pueblos vacíos y esos versos llenos de versos, pues de poesía, pues precisamente todo esto ustedes lo pueden compartir con ellos este viernes, día 24, a las 8:30. Último viernes del mes de febrero, 8:30, en el Centro Cultural Integrado. ¿Quiénes los van a acompañar? Los amigos habituales de siempre, el amigo Roncero, siempre, el poeta de la Mimbre. El poeta de la Mimbre, el grupo nuestro, tenemos hasta personas con 90 años, que nos acompañan y que nos recitan y que aportan todo eso. Y eso está escrito, y eso es lo que realmente, bueno, pues vivimos esa emoción determinada. Yo tengo que, por ejemplo, pues aquí hay un pequeño poema que dice, bueno, dedicado, nada mejor que a Pozaldez, hecho por mi mujer, que concretamente, pues ya hace años que falleció, pero que realmente una mujer que nació en Cataluña y que estaba enamorada de Pozaldez, y decía, reverdece tu grandeza sobre el alto de Castilla, Pozaldez, entre soles de purezas, madurando tu campiña. Eres tierra de Castilla, un vergel de luz y gloria, sobre un campo sin orillas, donde florece tu historia. Se oyen voces que enterraron sus anhelos en tu tierra, con sudor lo trabajaron, tú le distes mies y arena. Infinito el crepúsculo, en tu horizonte despierta como un abrazo de gloria entre el cielo y tu tierra. Es tu cielo peregrino, de romancero y cantares, que escapan a su destino entre la nube y el aire. Tierra castellana, Pozaldez mía, tierra de miel y de canto, de viento, rocío y calima, de brisa suave y de llanto. Te he rezado, te he clamado en mis horas de ansiedad, como un niño te he llorado buscando tu soledad. Hoy te siento sobre el alto, majestuosa libertad, ese alto de una tierra donde brota eternidad. Escrito en el año 1999, recién llegado de Barcelona al pueblo. Es decir, es un ejemplo más de los muchos que vamos a poder leer y tenerlo allí. Y eso pues te llena de emoción y sentimiento porque transmite algo que el entorno es el que se lo daba, ¿no? ¿Cómo supo captar, Alfonso? Porque 40 años en una capital, Barcelona, de repente llegas a Pozaldez y enseguida, desde este año 99, recién llegada a Pozaldez, ¿cómo has sabido captar un poco la vida y la idea del pueblo, ¿no? Fíjate, bueno, no tiene ningún poema a Barcelona. Es curiosísimo. ¿Sí? Y entonces todo lo tiene Pozaldez. Ella estaba enamorada de esta tierra. Dice que en cuanto pisaba esta tierra, cuando salía, que la emocionaba de una forma determinada, ¿no? Y eso es algo que realmente le superaba de una forma tremenda. Entonces, una integración de ella feliz, la calma, lo dice en este
pequeño poema de lo que hay de una forma determinada. La verdad es que yo pues la traje pues recién casados y no había año ni verano que no estuviéramos, ni Navidad que no podíamos pasar en nuestro Pozaldez. Mi hijo le pasaba 3/4 de lo mismo, igual, nació allí, pero realmente, es decir, estaban arraigados de algo que les enamoró, y eso es algo maravilloso. Y además, pues bueno, eso me emociona enormemente, y además tengo que aprovechar, que ya dando una pequeña primicia, al fin tengo el libro ya de mi mujer, sí, que le presentaremos Dios mediante, pues 4 días mediante, pues es una primicia. Lo tengo en estos momentos en la mano ya, y en lo cual pues me siento muy orgulloso de haber recopilado pues más de 170 poemas de ella en un libro que realmente ella nos dejó, pero nos ha dejado su huella, sus sentimientos, sus emociones, y parece que estoy con ella todavía. Pues lo que te voy a comentar, que es una forma de, una sensación de que no se ha marchado, de que está contigo, de que está... Esa es la cuestión. Sí, sí, sí. Y bueno, tendremos la oportunidad de presentarlo, y lo que recaude pues será donado para el Alzheimer. Ella murió de Alzheimer y ayudaremos al Alzheimer de Medina y la comarca para que realmente, porque los poetas del mundo rural tienen que estar ahí, con ese sentimiento, transmitiéndolo de esa forma, y ella lo fue. Y ese era mi pequeño homenaje. Pues cuando se presente ya nos lo contarás. Por supuesto. Bueno, pues para poderlo divulgar a todos ustedes. Por supuesto. Alfonso Hernández, Pozaldez. José María Lara, La Zarza. Mariano García Pásaro, Medina del Campo, ¿no? O sea, ese triángulo de que va a salir mucho verso, pero es que tenemos tertulianos que vienen de Ataquines, que vienen de Pozaldez, que vienen de Villaverde, que vienen de San Vicente. Quiere decir que es algo que realmente, bueno, pues es la aportación de algo que lo sentimos de una forma emocional, y nada mejor que a través del sentimiento y del verso. Hablamos de esos pueblos vacíos que nunca están vacíos del todo, porque siempre viviendo algún vecino, por supuesto que tienen vida, esa poesía que les llena precisamente a los pueblos. Pues Alfonso, gracias. ¿Te quieres despedir con otro poema? No, ya está. Muchas gracias. Hay muchos poemas, hay muchas cosas de donde se pueden transmitir cosas. Bueno, había otro, bueno, pues un Pozaldez cultural. Bueno, pues para poner el punto final ya con un poema, ¿Nos cuentas algo entonces? Pues simplemente 2 cosas. Y aquel niño, como corre entre clamores furtivos, lleva en su manto alegría entre los juncos del río, como un brote de ontanar, vuestra luz cure el camino de esta tierra inigual, que cultura es cultivo. Pues qué mejor para concluir. Alfonso, gracias, y que paséis una buena jornada, el día 24, este viernes, 8:30, Centro Cultural Integrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.